Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Potencial Humano. Yo soy Daniel Romero y en esta ocasión tengo la suerte y la ilusión de presentarte una conversación, una charla, una entrevista que tuve con un muy buen amigo y gran profesional, Ángel Fernández, más conocido en redes sociales como Ángel Fuerza Estética. En esta conversación tuve la oportunidad de preguntarle mucho a Ángel, no solo sobre su propio entrenamiento, sino sobre cómo aplica él el entrenamiento con todas las personas con las que trabaja, en qué prioriza, en qué pone el foco, qué pasos sigue, qué abecedario tiene él en consideración para saltar de un escalón a otro. Como verás, ahondo bastante en cuestiones de entrenamiento y nos permite, Ángel, extrapolar diferentes perlas que podemos cada uno aplicar a nuestro entrenamiento. Además, le pregunto sobre lesiones, cómo él se ha recuperado de algunas lesiones a través del entrenamiento, cómo aplica estos principios con las personas con las que trabaja. Sin duda es una conversación muy interesante, me encantó disfrutar de ella, espero además volver a tenerle pronto por el podcast y espero que tú le saques tanto partido como le saqué yo, tanto aprendizaje y puedas mejorar tanto tu entrenamiento como el de las personas con las que trabajas. Así que sin más, te dejo con esta conversación con mi amigo Ángel, espero que la disfrutes. Estamos aquí donde nos conocimos. Donde nos conocimos hace 3 años. Hace 3 años. Que coincidimos, entramos 3 en esa remesa a trabajar aquí. Y ninguno de los 3 nos conocíamos de antes. Sí, Aitor, que ya le he escrito para que se venga a charlar. Nosotros, y tú sigues, y yo que terminé hace casi un año. Sí. Y además nuestra primera conversación así un poquito más interesante fue, recuerdo que me iba y digo, oye, me voy porque tengo que gestionar que me voy a dar de alta en el curso de Connor de biomecánica. Y a raíz de ahí me dijiste, ¿cómo? ¿Curso? ¿Curso? ¿Cómo? Sí. Sí. Yo creo que hemos sido los frikis aquí, como decía, que hablábamos de cosas que nadie entendía, nuestro rollo, sí, pero ha molado un montón. O sea, hemos hecho aquí conversaciones súper muy chulas. Y lo estábamos hablando antes también, que nos hemos desarrollado mucho como profesionales aquí, también hemos aprendido mucho. Totalmente. Gracias, yo creo, principalmente también a las personas con las que trabajamos, que se horas de experiencia, pero a trabajar mano a mano al lado de compañeros, ver cosas que te gustan, cosas que no te gustan tanto, preguntar. Y en ese sentido a mí me has hecho aprender y me has puesto ahí contra las cuerdas a veces de reflexionar y eso es la hostia. A la inversa también. Sí. Y como te decía antes, porque es algo que a mí me gusta y además yo lo explico, que yo entré aquí siendo un entrenador y el día que me vaya voy a salir siendo... Hoy de hecho soy otra persona y eso es gracias a lo bueno y lo malo que pueda tener un centro de entrenamiento tan variopinto, tan diversificado, porque ves cosas que te molan, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, discutes, ¿sabes? Sí. Y cosas pues que tú dices, esto sí lo quiero incorporar a mi sistema de trabajo o sí lo veo dentro de mis pensamientos y cosas que no. Y eso es súper positivo, tener claro dentro de tu trabajo o dentro de tu perfil de trabajo qué es lo que sí y qué es lo que no. Totalmente. Yo, me suscribo a eso, con estar abierto también, ¿no? Un poco al cambio siempre, pero con tus principios asentados. Pues nada, bueno, lo primero también te voy a dar las gracias por dedicarme este ratito. Sabes que soy novato haciendo este tipo de entrevistas y me hacía mucha ilusión charlar contigo y también ha sido un poco excusa para que nos juntemos para que nos veamos ya, que hacía tiempo que ya... Hablar de cosas frikis que nos gustan y también eso... aclararlo un poco para el que lo escuche, el que ve, que bueno, Ángel tiene mucha información en redes sociales. Yo entiendo que el que esté aquí le conoce a él antes que a mí, pero por si acaso, su Instagram es Ángel Fuerza Estética, divulga muchísimo contenido de mucha calidad y lo vamos a hablar un poco luego. Aparte tiene otras entrevistas que se le puede escuchar, donde aporta mucho contenido de valor para las personas, para el público general que le gusta entrenar. Y aquí hoy nos vamos a centrar un poquito más, como te decía, en
en elementos técnicos, en hablar para el profesional, para los entrenadores, fisioterapeutas profesionales del movimiento, también, por supuesto, a todo aquel que sea friki como nosotros y que, aunque no se dedique a esto profesionalmente, quiera ahondar y quiera... Entonces vamos a sacar un poquito más de cera a esa parte de visión profesional, a cómo bajas a tierra determinados conocimientos, a cuestiones profesionales, ¿no? Y dicho esto, antes de eso, alguna preguntilla personal. Te quería preguntar, como entrenador, ¿alguna vez lo has divulgado, algo que comparto, y es que un entrenador tiene que entrenar? Entrenador entrena. Entrenador entrena, es una frase que tú compartes mucho y lo comparto al 100%. Si quieres, ahora hablamos de ello, pero primero te iba a preguntar, ¿cómo es tu entrenamiento a día de hoy? A día de hoy, a ver, yo soy un friki de la fuerza, cualquiera que me siga lo sabe, porque mis historias el martes y el sábado son las mismas, sentadilla y peso muerto, Sí. ¿sabes? Y yo no llevo mi entrenamiento me lo planifica Daniel Torbisco, entrenador de powerlifting. Entreno una programación de power desde hace más de 3 años. Y tengo la espinita y ilusión de competir algún día, ¿sabes? Es decir, sin hacer ninguna marca. De hecho, llevo la camiseta de competidor y entreno pues como entrena un power, es decir, sentadilla, peso muerto, press de banca. Sí meto bastante trabajo auxiliar porque me gusta verme grande, me encanta verme grande. Y no me gusta perder el foco tampoco de la estética, es decir, no me gusta verme grande pero sin forma, ¿vale? Y entonces pues mi entrenamiento me lo lleva él y lo vamos dividiendo pues dependiendo de cómo vaya evolucionando. De hecho, esta semana he empezado bloque nuevo, he descargado, había llegado a unos máximos en cuanto a sentadilla bastante positivos. Y mi lumbar dijo, oye, para un par de semanitas. Sí. Así que ahora en descarga. Qué bueno, porque ¿de marcas podemos hablar? ¿O Sí. Es decir, no hay marcas tan grandes, es decir, sentadillas pues 190 a 4 repeticiones, que no está mal. Peso muerto 207 a 2 repeticiones. Y la banca es mi peor movimiento, no es que tenga ninguno que sobresalga, pero dentro de todos es un poquito el que va más lento, muchas lesiones a nivel de hombro, y 125 a 3 repeticiones. Bien. Sí. Pero te ha dado más guerra, ¿no? Porque has arrastrado lesiones de hombro y tal, pero ahora estás... Ahora mismo estoy bastante bien, toco madera, ¿sabes? Además, yo creo que eso es una cosa que a mí me motiva, entre comillas, que cada vez que me lesiono, pues intento investigar qué ha pasado, de dónde viene y cómo mejorarlo. Y eso me ayuda muchísimo después a mis clientes también. Claro, ¿no? por supuesto. Pues venga, vamos a entrar un poquito en materia. Ya que tú has tenido problemas con los hombros, que es de lo más común que te puedas encontrar en el gimnasio, yo siempre digo, le digo a la gente o a mis alumnos, quédate 10 minutos en el vestuario del gimnasio y dime si en esos 10 minutos no has oído a gente quejándose, llevo tiempo sin hacer banca, esto, lo otro, el hombro. O sea, en cualquier gimnasio convencional, el hombro, el supraespinoso además, suele ser... Entonces, ¿qué lesión has tenido y cómo? Porque... que yo sepa, toda la parte de recuperación de la lesión no te la ha prescrito otro entrenador. No. Eso entre, no sé si con ayuda, apoyo, fisioterapia. Fisioterapia, Adrián. Pero has cogido tú ahí un poco la rienda. Y ahí que cogí yo, en gran medida, he llevado yo las riendas. Es súper curioso y voy a puntualizar un poquito un detalle que tú acabas de decir. El 80% de las lesiones en los gimnasios, el 80%, son lesiones en el hombro y el 80% vienen de una mala banca. ¿Vale? Y estos son números, ¿vale? No es nada dicho al azar. Mi mayor problema vino hace ya como 7 o 8 años, que me lesioné la cabeza larga del tríceps y el redondo. Me rompí parcialmente la cabeza larga del tríceps y el redondo menor. Y a raíz de ahí, y por desconocimiento de la persona de que en ese momento pues me hizo la rehabilitación y por aceleración mía, pues no quedó del todo bien recuperado. Y entonces desde entonces ha acarreado muchos problemas a nivel de supra. ¿Y cómo lo he ido solventando? Pues estudiando mogollón. Yo creo que no hay curso sobre
sobre movilidad de hombro, lesiones de hombro, que yo no me haya hecho. Y a todo curso, además, que he asistido presencial, yo le he contado mis rollitos. Oye, mira, yo me lesioné, cada vez que llego y es verdad, cada vez que he llegado a 125 en banca, el Supra ha dicho hasta aquí. Esta vez he llegado a 125, a 3 repeticiones, y se ha mantenido, pero se ha mantenido diciendo, ojito, que no voy a aguantar mucho más. Y nada, pues he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo y de hecho lo plasmo mucho en mis posts. Y lo que más he aprendido es que si quieres mejorar, nos metemos un poquito más en materia hablando de eso. Materia técnica, por supuesto. Lo primero que tienes que hacer son 2 cosas. Y lo principal, si no tienes el conocimiento, es dejarte asesorar de una persona que tenga suficiente conocimiento. Sí. Y si eres pues inquieto, como fue mi caso, pues empezar a investigar qué ha podido pasar para que se produzca esa lesión. Y entonces pues te das cuenta que en la mayoría de los casos, cada vez que te tratan una lesión de hombro, pues se centran en el músculo en concreto, y eso es el mayor error, ¿vale? Muchas veces yo explico, a mis clientes siempre les explico por qué hago cada cosa, y siempre le digo que el hombro empieza en la caja torácica. Y digo, si yo voy a tratar el hombro, y eso es algo que muchas veces lo veo, es decir, lo veo en otros entrenadores, ¿no? Tienes una lesión de hombro, vamos a focalizar en ganar movilidad en el hombro y ganar fuerza o estabilidad en el hombro. Y yo siempre que digo la palabra estabilidad, lo entrecomillo. Y para mí eso es, claro, ahora lo veo desde otro punto de vista y veo que eso es un fracaso. El hombro empieza en tu caja torácica y si la caja torácica no tiene una buena posición, no está bien posicionada con respecto al resto de estructuras y no tiene movilidad, nada de lo que hagas en el hombro tendrá beneficios, ¿vale? Simplemente vas a ir poniendo parches, es decir, tienes una micro rotura, no rotura o un desgaste, pues tú vas a suplir ese pequeño error, pero vas a ir cayendo una y otra vez. Porque si no tienes en cuenta las estructuras que rodean, todas las estructuras que rodean esa articulación, pues la verdad es que no vas a llegar a un buen puerto. Y en el momento en que yo empecé a tener en cuenta la caja torácica, la movilidad de la caja torácica, la posición de la caja torácica, su posición con respecto a otras estructuras, la biomecánica del movimiento, ¿sabes? Que todo el mundo te dice, saca la barra y te vas a rotación, ¿sabes? La parte técnica, ¿no? Exacto. Del propio ejercicio. Y tú tienes que ver, pues, que a lo largo del recorrido entras en diferentes rotaciones. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque si intentas fijar la posición y el movimiento simplemente teniendo en cuenta una rotación, pues es lo que a mí me pasaba, que cuando el codo se flexionaba y llegaba a los 90 grados, pues el supra daba de sí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tenías en cuenta el cambio que hay de rotación externa a rotación interna, de rotación interna a rotación de alguna externa. forma no permitías ese movimiento. Exacto, no lo permitía bien, bloqueaba la escápula. Eso es. Y el bloqueo de la escápula, es decir, la escápula hay que tenerla controlada, pero no hay que bloquearla. Pero eso me ha costado bastante tiempo, ya no solo saberlo, sino controlarlo durante el movimiento, porque una cosa es saberlo en la teoría y otra cosa es ponerte de 120 kilos en un press de banca y realizarlo, ¿sabes? Y eso no es lo mismo, es decir, tienes que irlo practicando, tienes que decir, comerte tu ego. Eso es algo que Dani me inculca muchas veces, de cómete tu ego y empieza con 60 kilos. Cuando controles 60 kilos subimos a 65. Cuando lo hagas bien, con 65 subiremos a 70. Y lo mismo en ese proceso te llevas de nuevo 6-7 meses. Pero cuando llegas a los 125, 130, llegas bien. Sin embargo, de la otra manera, si tú dices, bueno, no, es que mi RM es de 130, e intentas controlarlo a partir de 115, sin hacer una sobrecarga progresiva, para dar el estímulo suficiente al tendón para que éste se acondicione, pues no te va a ir bien. Y eso es el proceso, pues, que he tenido que hacer, rebobinar, echar para atrás, para ir hacia adelante poco a poco y como diría mi madre, con buena letra. Sí. Joder, qué guay. Además, me he dado cuenta, contactando con gente del mundo del powerlifting y darte también las felicidades a ti y a tu entrenador en ese sentido, que
que nos pensamos que es un deporte de hacer el burro y levantar por levantar, pero hay mucha conciencia, mucha cabeza, mucha planificación, por supuesto, Sí. mucho conocimiento y mucha lucha contra el ego en ese sentido. Sí. Y eso es cojonudo, es decir, que muchas veces, venga, ¿qué ejercicio puedo hacer para solventar? Sí, hago esto con la gomita, para arriba, para abajo, y a entrenar. Y a veces hay que decir, no, da un paso atrás. Nosotros trabajamos con perfil de gente que le tenemos que decir, da un paso adelante, anda, majo, y haz cosas, Sí. pero a veces con nosotros tenemos que decir, da un paso, paso atrás, atrás. eso es. Y, hay que saber Y ya gestionar. no solo eso, a mí hay algo que me ha ayudado un mogollón, muchísimo, es que en el transcurso de intentar hacerme fuerte, he ido aprendiendo muchísimas variantes. Y variantes que tú las ves en un power y tú dices, vale, en este hombre tiene sentido, pero que después piensas y dices, es que también tiene sentido en muchos clientes míos. Que ¿por qué no voy a adaptar esta variante a mi cliente? Yo hace 10 años no pensaba en que un cliente mío debería de hacer una Searcher. Y hoy no concibo que un cliente mío no empiece por una Searcher, ¿sabes? De la Searcher vamos a hablar, seguro. Sí. Seguro. Por no perdernos, recapitulando un poquito lo del hombro. Nos has dicho, abordaje principal, 2 vías. Uno, movilizar la caja torácica, no olvidarnos de todas las estructuras. Exacto. Y yo siempre digo, si algo no se mueve, hay otra región del cuerpo que se va a mover más de la cuenta, se va a mover más carga de la cuenta. Y ahora lo vemos. Y número 2, optimizar la biomecánica La propia biomecánica. del movimiento. Exacto. Paralelamente a todo eso, gestionar el ego de decir, doy un paso atrás, asiento las bases, Sí. ¿no? Entonces, en esos 2 abordajes, uno, movilizar la caja torácica, ¿cuál es la estrategia principal que utilizas para ello? Si no podemos ahondar a lo mejor en el ejercicios concretos que tú seleccionas, etcétera, pero... Lo principal, lo que todo el mundo se olvida, la respiración. Es que, es decir, yo cuando muchas veces me llega gente muy fuerte y... Mira, te voy a contar un caso súper concreto. Una de las mejores escaladoras que hay en Europa que vive aquí en Madrid. Y me llega tiesa, no, lo siguiente, una puerta del Carrefour tenía más movimiento que ella, ¿sabes? Y nada, pues tenemos una charla, venga, vamos a empezar a trabajar y la pongo, es decir, no tenía cero movimiento y tenía unos dolores impresionantes y ella venía porque quería volver a escalar. Y la pongo a respirar. Primero le miro, vamos a ver un poquito tu patrón respiratorio, vamos a intentar crear una respiración un poquito más diafragmática y una vez que tengamos esa respiración diafragmática, pues buscamos 3 o 4 posiciones donde esa posición nos ayude a que el aire sea el que empiece a soltar un poquito la tensión. Simplemente eso, su primera sesión, ¡pam! Y esa misma noche recibo un mensaje donde me decía, no me lo puedo creer. Dice, es que cuando yo le he dicho a todo el mundo, he respirado, pero es que no me duele nada y es que me voy a escalar. Y además le decía, no te confíes, Sí. no te confíes. Y de hecho, no empezamos a trabajar fuerza como tal hasta pasadas 3 o 4 semanas. Y ella me miraba y se reía como diciendo, es que no me lo creo, es que yo lo hago porque es que me está sentando bien. Dice, pero es que no me lo creo que esto sea lo que yo necesitase. Para mí el abordaje de la caja torácica, lo principal es abordarlo desde la respiración, ¿sabes? Es decir, y además es un movimiento completo que tiene la caja torácica y que tiene una repercusión a nivel del hombro, ¿sabes? Entonces, si quieres mejorar la movilidad, tienes que empezar desde ahí. A través de la respiración ya no solo vas a mejorar la movilidad de la caja torácica, sino que vas a mejorar también, vas a mejorar la movilidad y vas a mejorar su posición con respecto a las siguientes estructuras, ¿vale? Porque si tienes una caja torácica muy flexionada o muy extendida, ¿vale? Pues simplemente buscando un patrón respiratorio un poquito más correcto, tratando de alinearlo un poquito más con la pelvis, pues eso va a hacer que la escápula se coloque un poquito mejor y a partir de ahí ya empiezas al siguiente paso, ya voy trabajando el movimiento, todo lo que es la biomecánica en sí de la articulación, pero la movilidad a partir de ahí. Y también una cosa súper importante, empezar a desarrollar un ojo más clínico y saber, pues, cuándo estás realmente moviendo caja torácica y cuándo realmente estás moviendo lumbar. Y cuándo te conviene, es decir, cuándo realmente debes de mover o en qué movimientos deberías de favorecer la movilidad de la caja torácica. Claro, porque nosotros cuando hablamos de movilidad de caja torácica es verdad que podría verse de 2 perspectivas, ¿no? Moverla en bloque, Claro. Donde ahí es la columna la que se puede extender, flexionar, rotar, pero cuando hablamos muchas veces de movilidad de caja torácica es la movilidad intersegmentaria de las costillas. De las costillas. Que las costillas se muevan.
Y que todas las costillas tienen movilidad, en mayor o menor medida. Entonces, si todo tiene movilidad, está hecho para que todo se mueva. Sí, exactamente. O sea, si no hubiéramos sido un bloque, si no se Si nos no, hubiera fusionado la columna, hubiese sido como un hizo bloque el Sacro en su momento. ¿O y fuera. Y entonces, a raíz de ahí. Y eso es algo que, además, tengo un post específico que yo soy muy crítico, cualquiera que me conoce lo sabe. No puedes movilizar una caja torácica si esa caja torácica no tiene una buena posición y si no tiene un buen patrón respiratorio. Entonces empieza de cero, y si tienes que empezar de cero, pues, y si de cero es que lo vas a tumbar a tu alumno y lo vas a poner simplemente a ver cómo respira, pues todo el mundo queremos hacer un trabajo correcto, y entonces pues lo mismo tienes que retrasar de nuevo también en tu alumno, rebobinar ciertas cosillas para poder avanzar, pero avanzar bien. Es como no me interesa construir una casa con unos cimientos torcidos, Con un mal ¿no? cimiento. Puede llegar a sostenerse, pero en cuanto le des un poquito de uso a la casa, tarde o temprano cae. Algo cae, efectivamente. Tarde o temprano cae. Y bueno, eso sería por un lado, mediante la respiración, movilizar la caja torácica, garantizarte que el hombro se pueda mover y todas las estructuras se puedan mover. Por otro lado, hablamos de la biomecánica específica del press de banca. Y yo creo que, bueno, biomecánica específica en general para todos los ejercicios, pero como el press de banca es el rey a la hora de lesionar también, sí. Me decías, cierta libertad en la escápula, permitir que se mueva. Claro, aquí por visualizarlo, cuando nosotros hacemos un tipo de empuje, por ejemplo, con un cable, si yo cojo una polea y trato de hacer empujes con un cable, tengo cierta libertad de movimiento de la escápula o haciendo unas flexiones. Sí, pero la barra limita muchísimo. Claro, la barra, estar entre la barra y el banco limita. Entonces, ¿cómo tú abordas ese permitir cierta libertad de la escápula para que pueda moverse bien el hombro, para que nos visualice la gente? Algo muy sencillo de entender, yo creo, es si yo tengo las escápulas muy separadas y quiero extender el hombro, llegaré hasta donde llegue, ¿no? Y puede o sea, si quiero llevar el codo hacia atrás, pues una parte concreta del hombro puede sufrir más daño. Tengo que permitir que la escápula también vaya hacia atrás, vaya hacia adelante. Yo creo que esa parte de retracción escapular está un poco más inculcada, pero hay más, aparte de eso, tiene más movimientos. Bueno, ¿cómo en el press de banca? Mira, tú permites algo que al principio, incluso cuando me dijeron tienes que buscar esto, yo no le vi la lógica, y es la anchura del banco. La anchura del banco en el que te colocas. Si te colocas en un banco muy estrecho y tú vas a buscar, es decir, tú siempre buscas un elemento que te aporte propiocepción. En este caso, quien me aporta propiocepción a la escápula es el banco. Si el banco es muy estrecho, yo voy a hacer una retracción excesiva para buscar esa propiocepción. Claro, bueno. Sin embargo, si el banco es suficientemente ancho, no necesito tanta retracción para buscar ese elemento propioceptivo. Y entonces, si el banco es ancho, pues no necesito exagerar la retracción. En el momento que ya tenga cierto contacto, pues ya me noto seguro. Sí que es cierto que cuando tú te metes debajo de una barra, tanto en un press de banca como en una sentadilla, tú buscas que ciertas articulaciones de tu cuerpo se mantengan lo más tensas posible y te centras simplemente en el movimiento. Y entonces, pues tú no vas a querer excesos de movimiento a nivel escapular, pero sí tienes que entender que para que haya un buen press de banca, para que haya ese movimiento a nivel del hombro, sí tiene que haber cierto movimiento a nivel escapular, pero que no se te debe de ir de ese control, porque no estás con una barra sola o no estás con una mancuerna que puedas soltar y ya está. Es decir, si sueltas un extremo de la barra se te va a caer encima. Pero algo tan sencillo como un banco un poco más ancho que te permita simplemente sentir en todo momento la colocación de la escápula y cómo se va moviendo, pues eso te puede resultar de mucha ayuda. Y sobre todo, ese no bloqueo excesivo. O sea, es algo en lo que no había pensado nunca y tiene todo el sentido del mundo. La anchura del banco, Habrá que empezar a probar. La anchura del banco. Sí. Y fíjate que esto lo extrapolo a algo que creo que ayer lo comentamos incluso tú y yo chateando, cuando esa obsesión por bloquear una articulación, cuando pensamos en eso de la zona neutra o el rigidizar, que no es lo mismo, ¿no? No, para nada. Un control que un controlar unas perturbaciones o un movimiento excesivo a rigidizar, ¿no? Claro. Por eso comentaba antes que siempre la palabra estabilidad la entrecomillo, porque me sorprende que todavía
se asocie estabiliza la escápula y todo el mundo coge y bloquea la escápula. No, estabilizar la escápula es mantenerla salvo tu control, mantenerla bajo tu control, es decir, va a haber movimientos a lo largo, alrededor de ella y ella se tiene que mover, tiene que permitir el movimiento. Si no hay movimiento en la escápula, no hay movimiento en el brazo. Lo único que tú tienes que controlar, pues que ese movimiento no sea excesivo o músculos secundarios en ese movimiento no tengan el protagonismo, ¿vale? Pero estabilizar y rigidez tenemos que entender que no, y sobre todo, es decir, salvo que seamos competidores, salvo en competiciones de ciertos deportes, la rigidez no debería de entrar en el terreno de entrenamiento a salud. Exacto, lo comparto totalmente. O sea, sería una situación de emergencia, ¿no? Sí. El entrar en rigidez. Qué guay. Entonces, vamos a entrar un poco con eso, las personas con las que trabajas, cómo lo abordas, cuál es el perfil tuyo de cliente. Entiendo que dentro de... ¿Con cuántos clientes trabajas ahora mismo? Ahora mismo estoy pues, con 30 y largos. 30 largos. Bueno, y a lo largo de tu carrera profesional has trabajado con mucha gente. ¿Hay un perfil concreto en el que Sí. te centras, aunque entiendo que habrá alguno que salga de ahí? Sí, es decir, tengo un poco de todo, pero hace poco también lo comentaba, que mi perfil me ha elegido a mí, es decir, yo no he ido buscando ese perfil, sino ese perfil me ha seleccionado a mí. Mi perfil es mujer adulta, mi perfil es mujer adulta. Me siento muy cómodo trabajando con mujeres adultas, la mayoría, además tengo la suerte de que la mujer adulta que me busca es una mujer que quiere realmente entrenar. Es decir, yo no tengo una mujer que viene, pues sí, de vez en cuando también me llame, no, yo es que quiero afinar, tonificar, no soy tu entrenador, ¿sabes? Yo tengo mujeres adultas que lo que quieren es trabajar y ponerse fuerte, ¿sabes? O sea, ya vienen con ese filtro Sí. de ellas vienen a ti Sí. ya sabiendo... Sí, yo tengo esa suerte, es decir, si empiezas a hacer bien tu trabajo, la mayor publicidad van a ser tus alumnos. Esa es tu mayor publicidad, esa es tu mayor carta de presentación. Entonces, claro, en el momento en que empecé a trabajar con mujeres, esas mujeres empezaron a tener beneficios, pues le decían a sus amigas, a sus conocidas, a sus familiares, y de ahí fue que se fue creando mi perfil. Y ya es un perfil además que me encanta trabajar con ellas, ¿vale? Me encanta trabajar con ellas. Tengo muchos otros perfiles, me siento muy cómodo y claro, eso también me hizo en su momento ponerme mucho las pilas, es decir, cómo debe de entrenar este sector, y sobre todo pues porque no estamos, por regla general, mi perfil pues ya tiene 40 y largos, 50 y pocos, ¿sabes? Y entonces pues son personas que tienen necesidades muy específicas, su sistema hormonal ya empieza a fallar, algunas pues muestran descalcificaciones y todo lo que la edad conlleva. Pero es decir, lo tengo claro y lo tienen claro ellas. Hay que ponerse fuerte, hay que mejorar ciertos aspectos del movimiento para empezar a trabajar la fuerza y hay que ponerse fuerte. Claro, qué bueno. Yo creo que, como te decía, aquí la gente que nos escuche tiene que saber ya que la fuerza es necesaria. Totalmente. Si no, me encargaré de que lo sepan, pero hay muchas fuentes por donde lo pueden ver. Tienen que saber además que yo creo que si, no sé, esto puede ser más opinión personal, pero no sé si la fuerza es necesaria para todo el mundo, casi para las mujeres, para ese perfil concreto, un plus, un poquito más, ¿no? Por esa serie de desajustes hormonales que van a vivir sí o sí. Mira, te añado una cosa que vi ayer en un post y tenía toda la razón, lo comentaba un médico, dice, si tienes más de 40 años y no estás entrenando fuerza, estás jodido. Sí. Es decir, o lo estás ahora o lo vas a estar en el futuro, pero es así. ¿sabes? Sí. Llega un punto que se convierte en una necesidad. Sí. El estilo de vida que tenemos, totalmente. Ahora, tú como entrenador, vamos a entrar un poco en cómo abordas eso. Vamos a coger ese perfil de persona, de mujer que normalmente vienen sedentarias o con La mayoría sí. Vale, vienen sedentarias y el primer día de entrenamiento, ¿cómo lo abordas? Bueno, lo primero siempre es crear una buena base y eso es algo que yo he ido desarrollando con los años. Es decir, primero me gusta conocerlas. Es decir, vamos a tomarnos un café, vamos a charlar. Quiero que me cuentes sobre ti. Yo cuando empecé como entrenador, y además esto lo he comentado varias veces, yo cometí un error muy grave. Y es que yo pensaba que yo era muy profesional por el hecho simplemente de que yo conocía todo lo que tenía que ver con el entrenamiento de mi cliente, pero no quería saber más nada fuera de eso.
Y hoy día lo veo que es un error, porque todos los aspectos de tu vida condicionan tu entrenamiento, ¿sabes? Totalmente. Entonces yo eso también lo tengo que tener en cuenta. Yo quiero saber a qué te dedicas, si pasas mucho tiempo sentado, si pasas mucho tiempo de pie, si tienes hijos, qué cargo ocupas en tu empresa, qué hobbies tienes. Yo quiero saberlo todo, ¿sabes? Y eso me parece tan importante como saber cómo te mueves o qué posición tienes, porque todo está relacionado y todo influye. Y entonces pues yo tengo una conversación y una charla, me cuentan, yo les cuento, le cuento cuál es mi objetivo, es decir, mi objetivo es hacerte fuerte. Yo siempre tengo la frase, el otro día me decían, qué pesado eres con esa frase, pero la voy a volver a repetir. Yo no puedo predecir un huracán, pero sí he de construir un edificio más fuerte, y esa es mi finalidad. Simplemente que para construir ese edificio, pues yo tengo que empezar por los cimientos. ¿Y cómo empiezo por los cimientos? Pues de la manera más fácil, es decir, empezamos trabajando patrón respiratorio, empezamos trabajando secuencias de movilidad súper fácil. Las grabo realizando el primer día, las grabo realizando esas secuencias de movilidad y se las mando. Y le digo, ya tienes tarea. De aquí a que nos volvamos a ver, esto ya deberías de saberlo porque son súper fáciles. Y empezamos a introducir patrones de movimiento. Yo no voy introduciendo ejercicios. Es decir, no hay ejercicios dentro del entrenamiento de fuerza, salvo que compitas profesionalmente, no hay ejercicios obligatorios. Pero sí hay ciertos patrones que deberías de trabajar. Me has tachado una pregunta. Una pregunta. ¿Sabes? Sí. Y entonces pues yo voy trabajando patrones de movimiento. Dependiendo de la persona que tenga delante, dependiendo de su anatomía, de su biomecánica, dependiendo de muchos factores, pues decido empezar de una u otra manera, ¿sabes? Y además, si empiezas con el ojo analítico, ¿vale? Si empiezas a analizar, en el momento en que hagas un ejercicio, la persona ya te va a decir cuál debería de ser el siguiente, y cuál debería de ser el siguiente, y cuál debería de ser el siguiente. Eso te lo dice la persona, ¿sabes? De alguna forma, yo te digo siempre, que el propio entrenamiento es una valoración. Claro, ¿no? es decir, cada ejercicio es un test. Eso. Esa frase es de Craig Levinson. Dice, tú haces un ejercicio, ese ejercicio es un test, y ese ejercicio ya te va a dar la información de ¿qué tengo que hacer ahora? Pues si he visto esto, ¿sabes? Sí. Bueno, o sea, yo también comparto eso de que no hay ejercicios imprescindibles como tal, pero es verdad que nosotros nos servimos de lo que podamos llamar los básicos o lo que más represente un patrón de movimiento, Sí, una claro, sentadilla, un peso muerto. y que si algo falla en esos patrones básicos, ya empieza a tirar, ¿no?, de la cadena. Claro, ya va empezando a hilar un poquito más fino. Sí, o sea, el llegar a construir, bajo tu punto de vista, llegar a construir un entrenamiento que perfeccione esos patrones de movimiento, Sí. ya per se implicaría que estoy perfeccionando el movimiento, estoy mejorando la calidad de movimiento, ¿no? Claro, es decir, yo quiero hacer a mis clientes que se muevan mejor y que sean fuertes para su vida. Hay que entrenar para la vida. Yo se lo digo, es decir, tú empiezas a entrenar bien a una persona y a la tercera o cuarta semana te va a decir, oye, que llevé el otro día las bolsas de la compra y no me costaban, que cogía a mi niño del suelo. Mira, una mujer a la que yo entreno, Pilar llega a mí con, no voy a decir la edad porque eso está muy feo, pero iba a ser abuela, y es la hija la que me lo trae, y me dice, te traigo a mi madre porque va a ser abuela, y para conciliar el trabajo, ella se tendrá que quedar con su nieta, ¿sabes? ¿Cuál es el objetivo de Pilar? Pues cuidar de su nieta, tirarse al suelo, transportarla, llevar a su nieta el carrito y la bolsa, ¿sabes? Y Pilar me decía al principio, me da miedo agacharme, me da esto agacharme. Y Pilar ahora me cuenta, el otro día me fui con mi nieta se cayó, me tiré encima de ella, lo cogí, esto, lo otro. Hay que entrenar para eso, hay que entrenar para la vida, que si además después, como yo le digo, si además pues la camiseta te queda mejor y si además te dicen, oye, que has perdido un poquito de peso, pues genial. Sí, pero eso llega, es verdad que eso son llega. Consecuencias de hacer las cosas bien. De hecho, a ti te habrá también venido gente con objetivos estéticos. Bueno, sí, ya lo decías antes, gente que quiere afinar, quiere tonificar. Entonces, ¿cómo ves por tu experiencia de la gente que ha empezado a entrenar contigo y ha perdurado entrenando con o sin ti, pero ha perdurado entrenando versus la gente que lo ha dejado, lo ha abandonado, que también antes comentábamos fuera de cámaras? ¿Qué diferencia hay entre esa gente en cuanto a sus objetivos? En cuanto a objetivos, no, es decir, la fuerza de voluntad que tenga una persona y lo que realmente, es decir,
el grado de compromiso que tú tengas, ¿sabes? O que sea tu momento, ¿vale? O que sea tu momento. Yo lo he contado ya varias ocasiones, yo fui un niño obeso, un niño obeso. Y con 14 años perdí mucho peso y lo volví a recuperar. ¿Por qué? Porque no era mi momento y con 16 años volví a perder peso y ya nunca más lo he recuperado, ¿sabes? Son muchos los factores que pueden hacer o lo mismo, en ese momento no eres tú realmente quien te ha propuesto esto, sino es el médico el que te manda y tú has dicho, bah, me ha dicho el médico que el colesterol, que esto, que lo otro, tengo que perder peso, pero tú realmente no lo quieres, ¿sabes? Exacto, sí. Pero de repente un día te da el corazón un susto y tú dices, ¡buah, ahora sí! Y ahora ese es el momento, ¿sabes? Son muchos los planetas que se tienen que alinear para que de repente tú decidas seguir. Pero sobre todo hay algo que es imprescindible, y es que tú tengas ganas, tengas la motivación, que la motivación no es más que simplemente tener motivos. Motivar a una persona no es darle 3 gritos, motivar a una persona es darle motivos. Tú tienes que hacer esto por esto, por esto, por esto. Y darle la guía correcta. De hecho, y ya pues eso, como entrenadores, para entrar en la materia, la materia estratégica o de habilidad que utilizas tú, una de las cosas que has dicho es, me tomo un café, quiero conocer a la persona para garantizar precisamente, como dice Eric Helms en su pirámide de fuerza de hipertrofia, la base es la adherencia. O sea, la base del éxito es que te adhieras al programa. Puedes hacer un programa de entrenamiento, creo, mediocre, ¿no? Sí. Pero si te adhieres en el tiempo, casi es mejor que un programa perfecto que va a durar 2 meses, ¿no? Entonces, una de las estrategias que haces es conocer más a la persona. Entiendo que para luego también la programación adaptarla de forma realista. Claro que sí, claro que sí. Y otra estrategia que te he oído alguna vez que utilizas para personas que quieren perder peso, ¿no? Principalmente es pedirle que se comuniquen con sus familiares. Sí, eso lo tengo. Y además les pido que lo hagan es decir, estamos charlando, le digo, vamos a escribir un mensaje. Y ese mensaje se lo vas a mandar a todas las personas con las que tú compartas tu día a día, gente del trabajo, tus familiares. Claro que sí, es decir, si tú tienes un objetivo, ayer me decía una persona por Instagram, claro, es que para que un objetivo surta efecto tiene que llevar también la alimentación. Y le digo, eso es un pensamiento totalmente obsoleto. Digo, eso es un pensamiento totalmente obsoleto. Para que un objetivo se lleve a buen puerto, tú tienes que tener en cuenta cinco puntos de vista, ¿sabes? Es decir, tú tienes que mirar los 360 grados. Tú no solamente... Antes decíamos entrenamiento, después entrenamiento y alimentación, ¿no? Ahora tenemos que dar toda la vuelta. Tenemos que decir entrenamiento, alimentación, hábitos de vida, control sobre el estrés, descanso y el ambiente que te rodea, ¿sabes? Es decir, si yo quiero perder peso y me rodeo de gente que sale de trabajar y no se toma una cerveza ni 2, sino 4 o 5 con el consiguiente pincho, ¿sabes? Yo una tarde no voy a picar, 2 puede, pero a la tercera voy a picar, ¿sabes? Porque tú eres un extracto de las 5 personas con las que más te rodeas. Entonces yo siempre le digo a todas esas personas que normalmente te rodeas, cuéntales la importancia de esto, ¿sabes? Es decir, esto es importante para mí, quiero que me ayudes, necesito tu ayuda, y se lo mandas. Y si alguien te deniega su ayuda, pues, es decir, el otro día me decían, cuando tú empiezas en el gimnasio tienes que abandonar a tus amigos. Digo, no, cuando tú tienes un objetivo físico, tú tienes que ver quién te apoya y quién no te apoya. Y si hay gente que no te apoya, ¿tú la quieres tener de amigo? ¿Tú quieres tener de amigo a gente que no te apoya? Pues, chaval. Igual, sí, totalmente. Bueno, porque me gusta mucho esa visión de los 5 puntos de vista, y además tú como entrenador, como profesional, tienes uno de ellos, está claro que es el tuyo, es tu zona de confort, tu zona de manejo, pero si puedes impactar positivamente en cualquiera de los otros 4... Y tienes que conocerlos. Sí, y conocerlos, efectivamente. Y que sí, en un contexto ideal una persona puede tener, pues no, un entrenador, un nutricionista, un médico especialista, un psicólogo deportivo, pero hostias. Mira, el otro día, súper curioso, en el curso de la gran Anita Íntegra, pone un vídeo en el cual había mandado a caminar con bastones nórdicos a una clienta, pero la había mandado en zigzag. Y yo decía, ¿pero por qué en zigzag? ¿Por qué no en línea recta? Me dice, muy fácil, porque ella es constructora de carreteras. Y si la pongo en línea recta, va a estar pensando en una carretera, porque en línea recta caminas por inercia. No vas a estar pendiente de lo que yo quiero que estés. Dice, entonces la pongo en zigzag.
Si yo no sé a qué se dedica mi cliente, yo no puedo saber si eso le va a venir bien o no le va a venir bien. Y yo eso lo tengo que tener en cuenta. Es decir, si tú tienes hoy un día de mierda, ¿yo cómo no lo voy a tener en cuenta a la hora de preparar tu entrenamiento? Sí. Puesto que todos damos por hecho que la gente está 8 horas sentada, a lo mejor no, a lo mejor Claro. trabajo construyendo carreteras y a lo mejor te tengo que permitirte que te sientes un poco en algunos ejercicios. Claro que sí. ¿no? Exactamente. Claro que sí, todo Fundamental, influye. Fundamental. Vale, hemos dicho que no hay ejercicios Obligatorios. imprescindibles. Además, trabajas por patrones de movimiento, porque otra forma de agrupar los ejercicios podría ser por grupos musculares. ¿Eso lo consideras interesante? Pues, es decir, depende. Si te vas a enfocar a un trabajo de hipertrofia, pues seguramente que sea más interesante tener en cuenta grupos musculares grandes, grupos musculares pequeños, el volumen de entrenamiento que cada músculo soporta. Pero cuando trabajas pues con una población que la finalidad no es la hipertrofia como tal, pues yo prefiero trabajar por patrones de movimiento y sobre todo decir los patrones pues que son más necesarios. Y además porque a través de trabajar por patrones de movimiento yo también estoy trabajando por músculos y además consigo en un solo ejercicio mucho más trabajo, ¿sabes? Mientras que si me enfoco simplemente en entrenar músculos, pues puede que me esté olvidando de movimientos. Hey, ¿te está gustando lo que escuchas, lo que ves? La verdad que hablar con Ángel es una auténtica pasada, se saca mucho aprendizaje. Y de esto te quiero hablar hoy, de aprendizaje. Estoy cansado de ver a gente que va al gimnasio día tras día haciendo lo mismo desde hace años. 4 series de 10 repeticiones. Aburridos. Gente que empieza a entrenar y lo deja pronto porque no es lo suyo, no le gusta. Y es que parece que tenemos un foco muy cerrado ante lo que podemos hacer en el gimnasio. Parece que solo tenemos la opción A o B. O gano masa muscular o pierdo peso. O por el contrario está aquel que ha visto un montón de ejercicios y cosas raras en Instagram y trata de aplicarlas de golpe al gimnasio, pero tampoco tiene mucho sentido. Para todas estas personas y para ti, si quieres optimizar tu entrenamiento, voy a dar una clase gratuita el día 25 de abril, será online, como te digo, completamente gratuita, donde voy a compartir 5 herramientas, algunas de ellas hablo con Ángel en este podcast, y además 5 estrategias para que puedas aplicar desde ya en tu entrenamiento independientemente a tu objetivo. Es decir, esto te va a valer tanto si quieres mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, aumentar tu masa muscular, perder peso, independientemente a tu objetivo, te voy a enseñar una serie de estrategias y herramientas que vas a poder configurar para optimizar tu entrenamiento. Así que te dejo el link en la descripción para que te inscribas a la clase gratuita el 25 de abril a las 7:30. Vale, pues entonces decimos que no hay ejercicios imprescindibles, pero creo que todo entrenador tiene siempre en su set de armas algunas que utiliza con más frecuencia, Sí. ¿no? O ese principio de 80-20, ese 20% en el que consigues el 80% de resultados. ¿Cuáles son tus imprescindibles en ese sentido? A ver, yo soy Angelito peso muerto. Angelito peso muerto. Lo tengo súper claro, a mí me encanta el peso muerto. Y no todos mis clientes hacen peso muerto convencional, pero sí es uno de los primeros ejercicios que yo enseño. Una sentadilla, un peso muerto y ya después me gustan mucho también los empujes verticales, que todo el mundo trabaja los empujes horizontales, me gustan muchísimo los empujes verticales. Me gustan mucho porque además los veo que puedo movilizar mucho la columna con un empuje vertical, mucho más que con uno horizontal. Y también pues todas mis mujeres trabajan el glúteo, es decir, el hip thrust también para mí es un ejercicio, pues, no es que sea un imprescindible, pero es un ejercicio que trabajan mucho, ¿sabes? Yo creo, porque conozco tu forma de trabajar y creo que se te está olvidando El mencionar farmer. El farmer. Ese es que es decir, es ya tan básico. Tan básico que digo, que ya, es decir, no hay una sesión donde no se haga un farmer de alguna manera. Y además mucha gente me dice, el otro día una clienta me dice, ¿ya hemos terminado? Sí, dice, ¿no hay farmer? Digo, es verdad, digo, pues píllatelo, anda, y te lo haces tú sola. Qué Sí. bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el farmer? Tan básico? Buah, es que el farmer, tío, es que... ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Es decir, yo no sé de dónde yo empecé a sacar la información sobre el farmer. Yo creo que fue en mi época crossfitera. Y ya después a leer a Dan John, por supuesto. Es decir, Dan John es
el entrenador que lo popularizó. Y empecé a investigar sobre todo lo que él había pasado y cómo en solo 2 semanas, él cuenta en uno de sus libros, cómo en 2 semanas que no puedo entrenar y lo único que pudo hacer fue farmer, ¿vale? Mejorar, es decir, cuando se va a el lanzador de discos, creo que si no recuerdo mal, se nota muchísimo más atlético y dice que lo único que había hecho es caminar. El tío no cogió una mancuerna, sino se puso un trineo, una cuerda, lo llenó de peso y se fue a caminar 2 kilómetros. Dice que a los 2 kilómetros se dio cuenta que tenía que volver. Claro, súper curioso. Y además, en el libro dice, pensad en eso. Dice que yo me fui y cuando me di cuenta dije que ahora tengo que traerlo. Y dice, el farmer había hecho por mí mucho más que cualquier otro entrenamiento. Y entonces pues yo empecé a hacerlo primero yo, porque en casa, es decir, lo primero que tienes que hacer es experimentar en casa con gaseosa. Sí, Y yo vi que, por ejemplo, al principio yo lo usaba simplemente para el agarre, para mejorar mi agarre en el peso muerto. Y ya pues lo hacía más rápido, más lento, y empecé a darme cuenta de que lo hacía un poquito más lento y yo decía, ¡buah! La zona media hierve. Y si lo hacía más lento y además hacía que mi pie pasara mucho tiempo en el aire, yo decía, ¡buah! El glúteo aquí. Y entonces pues dije, esto lo tienen que hacer mis clientes. Es que eso lo tenía súper claro. Que en alguna de las variantes, de hecho, es decir, creo que tengo dos o tres posts donde hablo de él. Lo más básico que hace una persona a nivel de movimiento, que es caminar. Caminar. Si no eres capaz de sobrecargar ese patrón tan básico, a la mínima que haya un imprevisto en tu vida, un imprevisto motriz, pues lo vas a resolver, ¿no? Bueno, y además comparto es que, completamente. Una de las premisas que yo tengo últimamente 2. La primera me ha acompañado siempre y es hazlo fácil. Es decir, yo no te lo puedo hacer complejo. El entrenamiento de la fuerza tiene que ser eficiente, no complejo. Y la otra, que la he metido no lleva conmigo tanto tiempo, es que tengo que hacerlo a través de crear sensaciones gratas en mi cliente. Eso es súper importante. Es decir, ¿tú tienes recuerdos de tu época en el colegio de pequeño? Sí, claro. De todas aquellas que te enseñaron gratos, a través de actividades que te eran gratificantes. Sin duda. ¿Sabes? Pero tú no te recuerdas el profesor que te enseñaba gritando, ni nada de eso. Pues el entrenamiento tiene que ser igual. Tiene que ser fácil y a través de cosas que te creen sensaciones gratas. Que tú pienses en ir al entrenamiento y tú no pienses, joder, lo que me queda ahora. Sí. ¿Sabes? Sí, totalmente. Y además, yo es algo que viéndote trabajar lo he visto y me parece súper claro el cómo hacerlo sencillo. Ojo, que esto se puede malinterpretar. Sí, es decir, estamos haciendo cosas, vamos a decir simples, pero no fáciles. Pero no fáciles. Simples, pero no fáciles. Y las cosas simples muy bien hechas. Exacto. Con los cimientos muy bien asentados. Entonces yo te he visto, que por ahí va también mi siguiente pregunta, a la hora de enseñar un básico, entonces, como al final tus clientes lo acaban masterizando, lo hacen bonito. Claro, además yo se lo digo, hazmelo bonito. A mí me gusta mucho esto también, ¿no? Ver un patrón, un movimiento bonito. Y a partir de ahí a cargarlo, por supuesto. Entonces, ¿qué proceso llevas con un cliente para enseñarle un patrón de movimiento? Lo primero es que venía esta mañana escuchando a Víctor Cooper. Tú no tienes que hacer cosas extraordinarias. Tú tienes que hacer cosas sencillas extraordinariamente bien. Qué bueno, totalmente, sí. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo empiezo desde la base. Es decir, es que el primer peso muerto que puede hacer un cliente mío es pues con una kettlebell y la kettlebell elevada, de manera que el rango de movimiento que tenga sea mínimo. Pero ahí ya le voy diciendo desde dónde sale el movimiento, quién lo produce y cómo se tiene que mantener. Y a partir de que tienes esa base, la vas progresando, sin velocidad, sin prisa. ¿Sabes? ¿Tú tienes prisa? Es decir, ¿cuánto te costó aprender a escribir? ¿Te enseñaron a escribir y te dijeron, mañana tienes que tener ya letra bonita? No, pues no hay prisa, lo que tú tardes, ¿sabes? Y a tu ritmo vamos creando, vamos aumentando el rango de movimiento,
vamos cambiando los elementos, vamos añadiendo intensidad, hasta que llegues pues al peso muerto, que sea tu variante. Yo siempre le digo a mis clientes que, ¿cuál es tu variante? Es decir, ¿cuántas sentadillas hay? Muchísimas. Sí. Pues tú tienes que elegir cuál es tu variante. La variante con la que tú ejecutas bien, ¿vale? Te sientes cómodo y eres capaz de producir una sobrecarga progresiva. Si no se cumplen esos 3 factores, ese entrenamiento a ti no te está gustando. Además es un buen medio eso para cuantificar, claro, para que la persona haga tangible su evolución, ¿no? Exacto. Forma que también es súper estimulante. Si tú coges a un cliente, vamos a poner el contexto de que ya tiene cierto bagaje contigo, un aprendizaje técnico bueno, ya nos podemos centrar no tanto en el aprendizaje, que entiendo que siempre va a ir en el entrenamiento, pero sino en mejorar a nivel de cualidades físicas, de fuerza, etc. Vamos a poner el contexto de que tienes un cliente, una mujer, por ejemplo, de esa edad media con la que sueles trabajar, que solo va a poder entrenar 2 días a la semana. ¿Cuál sería el entrenamiento perfecto, bajo tu punto de vista, para ella? Más allá de, vamos a poner un caso teórico, es decir, como ya hemos dicho, las preferencias de la persona van primero, adherirse a su vida y tal. Vamos a poner un caso teórico de papel en blanco sí, y creo... Sí. Pues, mira, yo lo tendría más o menos claro. Yo empezaría, pues lo mismo, en un día metería todos los empujes y en otro día metería todas las tracciones, ¿sabes? Y empezaría, pues, de ejercicios que me requieran mayor carga neural a ejercicios que me recluten menos al sistema nervioso, ¿vale? Es decir, de manera que, por ejemplo, pues el primer día podría ser una sentadilla en la variante en la que ella trabaje. A mí me gusta trabajar un patrón básico de fuerza, como puede ser una sentadilla, y un auxiliar que le ayude, ¿vale? Eso, es decir... Un auxiliar del mismo patrón. Del mismo patrón, ¿vale? ¿Y esto en la misma sesión? Dependiendo de la persona, puede ir en la misma sesión, ¿vale? Puede que no vaya seguido, puede que trabaje los principales y ya después meta los auxiliares, puede que lo vaya metiendo por pares, en super series, ya eso lo podría ver. Pero los auxiliares son Dios, ¿vale? Es decir, ¿cómo mejorar una sentadilla? Haciendo sentadillas, viendo qué falla y sabiendo qué auxiliar puede mejorar esa sentadilla. Entonces, tengo claro que metería una sentadilla. Un auxiliar que me gusta muchísimo de la sentadilla es un buen split squat, ¿vale? Soy muy partidario de trabajarlo con cierto déficit, es decir, la persona más elevada o la pierna adelante o el movimiento. Claro, sí. Por ahí te iba a preguntar, cuando hablamos de auxiliares, podemos salir eso a movimientos unilaterales o asimétricos, claro. Pero también la propia sentadilla con un rango parcial o otra carga. También podría ser, pero me refiero sobre todo más a trabajos asimétricos o unilaterales. Y sobre todo cada vez más me voy al trabajo unilateral, ¿vale? Y si quieres después lo hablamos, que es algo que ya hemos hablado muchas veces, que es que no tenemos que estancar a la gente tanto en el plano sagital, ¿sabes? Totalmente. Y entonces pues me voy a un unilateral, como puede ser un split squat. Después me iría a un empuje, o bien horizontal o bien vertical, pongamos que sería horizontal. Me gusta muchísimo cuando trabajo con mujeres trabajar con mancuernas, y si son personas pues que pasan mucho tiempo sentados, pues prefiero ya no el trabajo no solo el trabajo unilateral, sino incluso el trabajo alterno, ¿vale? ¿Y por qué el trabajo alterno o unilateral? Pues simplemente porque es una manera que, si se hace bien y usar la respiración, puede estar mejorando, ayudando a la movilidad. Un ejemplo de ejercicio alterno. Pues por ejemplo, un press con mancuerna, un floor press con mancuerna, ¿vale? Pues voy trabajando lado derecho, lado izquierdo. Hincapié en la respiración, y si ya pues una persona que te viene con la espalda muy tensa, pues ya te doy la forma. Pones los pies, haces un poquito de presión, ligera retroversión, abres la parte posterior, inhalas al bajar, exhalas al subir, y si lo vas haciendo unilateralmente, pues no es que vayas fomentando la rotación, pero vas permitiendo cierto movimiento en eso. Pero me gusta, porque o sea, yo te he puesto el contexto de una persona, 2 días a semana, un entrenamiento mínimo viable, por así decirlo, y cómo lo harías, y enseguida te has ido, ¿no?, a los patrones de movimiento y a la fuerza, por priorizar, ¿no? Aquí a la hora del entrenamiento, que alguna vez hemos hablado de lo de perder foco. Tenemos un directo en Instagram por ahí guardado hace 2 años o así, hablábamos de ello. Entonces,
hemos estado hablando al principio del capítulo La de movilidad la y caja todo eso. torácica y demás, Sí. pero tengo poco tiempo, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Y ahí Sí. has priorizado un poco fuera. Pero además es por algo que, es decir, que no es que no lo haga, sino que yo voy educando a todos mis alumnos, ¿vale? Por eso los llamo normalmente alumnos y no clientes. Y entonces mi alumno sabe qué movilidad tiene que hacer. La movilidad no es algo genérico para todos. Hay quien debe trabajar la rotación de una manera, hay quien tiene que trabajarlo de otra, o hay quien tiene que focalizar más en un lado o focalizar más en otro. Y entonces mi alumno llega al momento en que él viene 15 minutos antes y hace todo ese proceso. De manera que cuando empieza a trabajar conmigo ya nos vamos directamente a la fase principal, ¿vale? También depende mucho de en qué mesociclo nos encontremos. Me gusta meter cierto trabajo de potencia, me gusta trabajar con balones medicinales, me gusta trabajar con kettlebell y ese trabajo siempre iría previo. Y además decías algo que considero básico, un trabajo pues con un elemento pequeño de fuerza donde trabajas a la máxima velocidad. Hay que tener en cuenta que siempre primero te vuelves lento, después te vuelves débil. Y ya empezamos con la parte que para mí, es decir, ya no solo es la prioritaria, sino la que más me gusta y la que más me gusta trabajar con ellos. Y entonces por eso que ya me voy directamente a la fuerza. Pero en ningún momento entrenaría a alguien que obviara una buena fase de calentamiento. Claro, y por ahí también iba a ir. Entonces, cuando tú has, al principio de aquí del episodio, has dicho cómo has ido integrando cosas en tu sistema. Sí. La palabra sistema, ¿no? Que nosotros aludimos mucho a ello como una forma de sintetizar y ordenar todo el conocimiento y experiencia que vas adquirimos. adquiriendo. Entonces, entiendo que un sistema lo que te permite es un camino un camino que tú mismo has preestablecido en este caso, o lo has adquirido otro profesional, que es igual de respetable, y te permite seguir tomando una serie de decisiones. ¿Tienes, por ejemplo, en el calentamiento un sistema, unos patrones que sigas siempre? Pues la verdad es que actualmente me hallo en una transición. Cojonudo. ¿Sabes? Eso representa mucho. Sí. Representa crecimiento bajo mi punto de vista. Sí, es decir, hay cosas que yo hace un año y medio descubrí la importancia de algo tan básico como hemos dicho, que es el caminar, ¿sabes? Y descubrí algo todavía más básico, que era que hay que mover los brazos al caminar, el arm swing. Cuando yo lo descubro, me río porque es algo súper simple y es la puta hostia, ¿sabes? Cuando yo descubro ese ejercicio, en un curso de Anita Íntegra, empiezo a buscar información y me doy cuenta de que hay poquísima Ya lo has información. mencionado 2 veces, así que va a tener que venir por ahí. Sí, a hablar conmigo, sí, claro que sí, además hablamos con ella. Sería la leche. Me Empiezo a buscar información y me doy cuenta de que hay poquísima información sobre algo tan sencillo como que cuando tú caminas, tus brazos deben de moverse. ¿Y por qué tienen que moverse? Porque tienen que permitir el movimiento de la caja torácica para que la pelvis se mueva a la inversa, para que tu pierna se extienda, se flexione. Y que tú dices, no puede ser. Y hay un artículo a mí me gusta mucho citarlo a la gente de la que lo leo, ¿no? Hay un artículo de Connor que dice: puede que el mejor proceso correctivo sea mejorar el balanceo de tus brazos al caminar. Y empieza con esa frase, ¿sabes? Y entonces empecé a investigar bueno, ¿y cómo puedo mejorar yo el braceo de mis clientes al caminar? Y actualmente, mis calentamientos, mis clientes lo que empiezan son con skills de cómo mejorar su marcha y el movimiento de los brazos. Ahí estoy trabajando movilidad de cadera completa, movilidad torácica completa, movilidad de hombros, es que lo estoy trabajando todo. Y eso es, tu proceso de cambio, esto es lo que estás Eso es lo que estoy introduciendo. Esto es lo que estoy introduciendo en el calentamiento. ¿Y lo has introducido a costa de eliminar otra cosa? No, es decir, ejercicios que lo mismo hacía más, por ejemplo, la típica rotación torácica, ¿no? Pues lo mismo quito esos ejercicios y meto esos ejercicios. Una forma de ser eficiente. Sí, es decir, simplemente ahorro de tiempo, un poco de ahorro de tiempo. Pero si yo soy tu cliente, ya llevamos un tiempo, me has inculcado, me has formado en esto, y yo, como bien has dicho, vengo 15 minutos antes de nuestra sesión. A ver, entiendo que esto no es para todos igual, pero ¿qué suelo hacer yo? ¿Qué haría según llego? Bueno, pues según llegas, sí o sí, es decir,
También depende, hay clientes con los que cada vez menos, pero sigo usando rulo, y hay clientes con los que ya no uso el rulo. Foam roller, ¿vale? Foam roller. Pero ya tú sabes que deberías de empezar con algunos ejercicios respiratorios. Ya te he enseñado cuáles son los ejercicios respiratorios, dependiendo del patrón en el que se encuentre tu cuerpo, que a ti más te conviene, y siempre vas a empezar con esos patrones respiratorios. 2 o 3 ejercicios, ¿vale? Primero, para crearte el foco de dónde estamos y para quitarte el foco de dónde vienes. Y es la respiración, esos skills, esos ejercicios respiratorios, es empezar a abrir ventanas para mejorar tu movilidad, y a partir de ahí empiezas a hacer pues tu movilidad, ¿vale? Un poquito de cat camel, un poco de rotación torácica, movilidad a nivel de cadera, todo pues tumbado en el suelo. Y ahí podría entrar estos movimientos también más relacionados con la marcha. Con la marcha podría entrar ahí, ¿vale? Podría entrar en pared, pero a mí me gusta después ya ponerme de pie, trasladarlo a la bipedestación, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Podemos empezar, pues, la semana pasada, por ejemplo, lo colgué varias veces. Un pie en el escalón, el otro en el suelo, y vamos moviendo pie y brazo a la inversa. Un farmer simplemente pues con una kettlebell en rack y el otro brazo se mueve al contrario del pie. Ya vamos viendo de la manera en que lo vamos introduciendo, y también pues dependiendo del trabajo principal que tengamos. Es decir, la parte de calentamiento no debería de no tener un enlace hacia lo que va a ser el desarrollo, como si te ves el primer capítulo de una serie y el segundo de otro, ¿sabes? Es decir, debe de tener un desarrollo entre esto hubiera sido una fase general. Claro, ¿no? y ya después empezamos con una un poco más específica. Si ese día toca un poco más, toca un peso muerto, como por ejemplo, ¿no? Pues ya nos vamos a trabajar un poquito más esa bisagra de cadera. Sí que es cierto que yo hay semanas que preparo un skill, ejercicios para mejorar cosas muy concretas, pero cosas concretas que yo sé que a todos mis clientes les va a venir bien. Es decir, ¿quién no necesita mejorar la rotación interna de cadera? ¿Sabes? Pues voy a preparar un calentamiento específico que esta semana van a hacer todos mis clientes para mejorar la rotación interna de cadera, ¿sabes? Qué bueno, porque eso te iba a preguntar. Vale, tenemos ahí el proceso de calentamiento, hemos puesto ejemplos de sesiones para trabajo con clientes, y ahora ya una persona como tú que trabaja semanalmente con más de 30 personas y demás, te tienes que organizar. El entrenamiento es completamente individualizado, es algo profesional, pero sí que estrategias que utilizas, por ejemplo, creo que has hecho un poco alusión a ello, al escoger una skill que dices, bueno, esta semana, no sé si todos, pero la gran mayoría de clientes van a trabajar esto, cada uno con su enfoque. Es algo que yo personalmente también hago. Digo, esta semana vamos a hacer peso muerto, y todos, cada uno su variante. Su variante, claro. Cada uno haga su auxiliar, su tal, pero tienes un topic. Sí. Yo creo que es un poco una parte también de darte orden mental. Claro. Para trabajar como profesional. Claro, y después cuando tienes un volumen de entrenamiento de tantos clientes, tú no puedes crear 40 sesiones, ¿sabes? Eso, tú no puedes crear 40 sesiones. Yo es decir, yo tengo 3, 4 tipos de clientes, y después pues llega fulano, se engloba dentro de este mesociclo. Estamos realizando este mesociclo. Todos mis clientes llevan un seguimiento, es decir, lo que van a hacer conmigo y lo que hacen por su cuenta lo ven en una aplicación que tenemos, ¿sabes? Y todos los domingos reciben el correo de que la aplicación ha sido actualizada. Entonces ellos saben qué es lo que tienen que hacer en su entrenamiento por libre y qué es lo que harán el día que entrenen conmigo. Y ellos ya saben que, bueno, pues hay... ¿Saben lo que van a hacer cuando vengan contigo también? Sí, la mayoría de las veces sí, ¿sabes? Y además lo saben desde la semana, muchas veces desde la semana anterior. Es decir, esta semana hemos trabajado esto, la semana que viene nos vamos a focalizar en, lo mismo no toda la sesión, pero sí algo puntual, sí me gustaba darlo. Me gusta además que haya feedback, es decir, en tu entrenamiento por libre, recuerda de decirme cómo ha ido, porque yo eso lo tengo que tener en cuenta para cuando vengas conmigo, claro, bueno. ¿Sabes? Y entonces una vez que vienes, pues bueno, la aplicación pone que hay peso muerto, y ahora vamos a hacer el peso muerto, la variante del peso muerto que tú debes de realizar. En la aplicación hay un calentamiento tipo de cómo debes de hacerlo, pero conmigo vas a hacer algo diferente. Algo específico. ¿Sabes? Algo específico o algo más diferente. ¿Y cómo estructuras la planificación en términos generales así a medio plazo? A medio plazo. Mira, una persona que empieza conmigo de cero, ¿no?
Primero es crearle, es decir, crear el conocimiento sobre los movimientos más básicos. Y una vez que, dependiendo un poquito de la estructura de la persona, para que sea fuerte, primero pues ese músculo hay que darle cierta consistencia, hay que mejorar su estructura. Yo lo llamo fase estructural, porque mucha gente si lo llama hipertrofia sale pillando, ¿sabes? Sí. Pero primero trabajo sobre la estructura, mejoro la estructura, voy mejorando el movimiento, voy mejorando la estructura, me voy asegurando de que cuando realmente llegamos a una etapa donde vayamos un poquito más a buscar fuerza, pues ya tenga esas dos cosas, me aseguro ya de que estamos intentando pues no prevenir una lesión, porque eso no se puede prevenir, pero sí de reducir el riesgo de lesión, ¿sabes? El huracán no lo previene, pero Exacto. el edificio más fuerte. Exacto, entonces al principio busco mejorar la estructura. Una vez que tengo una mejora sobre la estructura y en ese entrenamiento de mejorar de la estructura, voy metiendo ya variantes muy fáciles, para que cuando lleguen variantes pues un poco más complejas en cuanto a movimiento o en cuanto a intensidad de la carga, pues la persona sepa desenvolverse con soltura. Y ya después pues pasamos a una etapa un poco más de fuerza. Y además, es decir, a mí me gusta, independientemente de la edad de la persona, que hagan entrenamientos realmente de fuerza. Es decir, que trabajes de 3 a 5 repeticiones con un carácter de esfuerzo alto, ¿sabes? A eso, es decir, eso para mí es básico. Sí. Para mí es básico. Muchas veces... Incluso psicológicamente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es decir, tú te adaptas a aquello a lo que te expones. Si tú nunca te expones a una carga alta, y una carga alta no tiene por qué ser una sentadilla de 200 kilos. Una carga alta para un cliente mío puede ser simplemente la barra, ¿sabes? Pero si tú nunca te expones a ese reto, tú no vas a conseguir las adaptaciones que necesitas. El entrenamiento de la fuerza no solo te hace fuerte físicamente, también te hace fuerte mentalmente, ¿eh? Y además esto es algo que yo a ti te lo he dicho varias veces, el miedo habita debajo de una barra. Sí. ¿Sabes? Totalmente. ¿Quién no ve una barra pesada y dice, ¡buah! Y Hay traga que ganar saliva. esa resiliencia también, Claro que esa fuerza. Hay que hacerse resiliente, física y mentalmente. Y a mí eso es algo que me gusta, es decir, mis clientes una cosa que me dicen mucho es, tú me conoces mejor que yo, porque cuando empezamos ese trabajo de fuerza máxima, yo les voy marcando los pesos y además yo les digo, siéntate y yo coloco los discos en la barra. Y siempre me dicen... Ha empezado a llover ahora, que se escuchará un poco peor. Un poquito peor, pero las inclemencias... ellos me dicen, tú me conoces mejor que yo, porque yo eso no voy a poder. Digo, yo sé que sí, ¿sabes? Es decir, siempre con cabeza y teniendo en cuenta a la persona que tienes delante, no te flipes, ¿sabes? Que me acordaba ahora cuando decimos que una semana tienes un topic, ¿no? De trabajo, un ejercicio. Para mí muchas veces una semana es decir, hoy vas a ir en un ejercicio al fallo. O sea, y con todos mis clientes, o la mayoría, digo, vamos a experimentar, porque siempre le estoy diciendo, a ver, ¿cuántas crees que te han quedado? Y a algunos le pongo a hacer la carga y me dice, 1 o 2. Digo, venga, pues descansa, que la siguiente serie vas a morir. Y a lo mejor en vez de 1 o 2 eran 12 o 13. Claro. Y dices, espérate. Entonces, parte también de... Eso también está la pericia del entrenador, porque yo muchas veces le pregunto a mi cliente, ¿cuántas más podrías haber hecho? He ido justo. Y le enseño el vídeo y le digo, pero se has ido súper rápido. Claro, ahí se ve la experiencia, ¿sabes? Es decir, del ojo clínico, ¿no? Si has ido rápido, y entonces yo se lo digo, siéntate, descansa 3 minutos y volvemos a repetirlo. Y es la confianza, primero mostrarle confianza, después que él te muestre la confianza en ti y evolucionar, tío, evolucionar. Y sin miedo. Mientras, si se hacen las cosas bien, a la fuerza, yo siempre digo, a la fuerza hay que tenerle respeto, pero nunca miedo. Al entrenamiento de la fuerza hay que tenerle respeto, pero nunca miedo, ¿sabes? Y muchas veces a mis clientes les digo, tienes mi aprobado para seguir para adelante. O sea, ya cuando has cumplido unos requisitos técnicos de seguros y tal, para adelante, no tengas miedo ya. Yo le pregunto a mis clientes, digo, ¿sabes lo único que te puede pasar? Que te pongas fuerte. Así que... Bueno, que no te quiero robar mucho más tiempo y no quiero que catabolices. Te voy a hacer 3 preguntas. Venga. Y resolvemos rápido. Se me ha quedado una en el tintero. Antes te decía, por ver cómo priorizar. Si entrenaba a una persona 2 días a la semana, ahora el contexto opuesto de... Esta persona te dice, yo puedo entrenar 7 días, tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué comparación, qué agregarías, qué diferencias? Si quieres entrenar 7 días, y además me he visto en ese caso hace poco 2 veces, no soy tu entrenador, ¿sabes? No soy tu entrenador. No, ¿por qué? Porque no creo que nadie, excepto yo, deba de entrenar 7 días. Curiosa respuesta. Sí, es decir, y hay gente que además te lo ves,
literal, que es que van para atrás. Ya, Y te dicen, no, es que yo aguanto 7 días. No lo estás aguantando. ya. Es decir, si hace 3 meses levantabas X y ahora estás levantando menos, no lo estás tolerando. Hay que pisar el freno. Claro que sí. Y además que no lo necesitas. Y bueno, ya no solo eso, puedes hacer otras cosas. Es decir, no te tienes por qué centrar en que entrenar tiene que ser la fuerza, que puedes hacer otras cosas. Claro, o sea que, digamos, para ti la base ya estaba ahí, esa fuerza, Claro. incluso bien respiración, pero si ya tengo más tiempo, ¿qué agrego a la pirámide? Mira, ¿Qué ingrediente le agrego más? con 3 días de entrenamiento de fuerza bien estructurados, una persona avanzada 4, no necesitas más. ¿Qué agregas? Trabajo recreativo también, que puede ser la fuerza, es decir, sal a pasear. A mí me gusta mucho, en clientes así más frikis que tengo, meter movimientos olímpicos. Me flipan los movimientos olímpicos, el trabajo con kettlebell, el trabajo con clavel, que además es algo que desde que me enfoco un poquito más en el power, echo muchísimo de menos, porque a mí me encanta, entre comillas, lo de jugar, pero me encanta jugar con kettlebell, me encanta jugar con clavel, con balones medicinales. Durante un tiempo fui un friki de la halterofilia, me encantaba hacer clean, snatch, y es algo que, pues, que sigo haciéndoselo a muchos clientes. Pero es que puedes salir en plan recreativo, es decir, puedes hacerte una clase de lo que sea. Hay miles de sesiones colectivas que de vez en cuando también te viene bien, ¿sabes? Relacionarte y hacer una clase. Yoga, es decir, no, yo ni soy pro yoga ni soy pro pilates, sino soy pro de cualquier cosa que te mueva del sofá, ¿sabes? Y hay actividades como puede ser el yoga o puede ser el pilates, que además te ayudan a mejorar tu movimiento, te ayudan a mejorar tu conciencia. Una vez, sin perder el foco, una vez de que ya hemos cubierto esa base de fuerza. Exacto, exacto. Y sobre todo, por ejemplo, en yoga muchas veces es necesario, porque esto hay que relajarlo, esto hay que bajarlo, ¿sabes? Hay que conectar con... Y te lo dice una persona que son las 2 y las 3 de la mañana y está ahí con la lavadora, ¿sabes? Pero hay que hacerlo, y hay que tener vida social, hay que salir, hay que hacer otro tipo de cosas. Oye, venga, por ir cerrando, para los profesionales del entrenamiento, tú al final no solo trabajas, sino que te relacionas, ves en diferentes centros, incluso también recientemente has hecho alguna formación, esperemos que pronto hagas alguna otra, talleres sobre peso muerto y demás. Que a nivel de conocimiento técnico, ya no solo de habilidades o de gente que le falta entrenar, a nivel de conocimiento técnico, ¿qué lagunas grandes ves en los profesionales? Biomecánica, ¿sabes? Es decir, es que es súper importante. Todo el mundo, todo entrenador sabe la importancia de que una persona se mueva bien, ¿sabes? Y eso lo vemos en cualquier gimnasio, que todo entrenador pues empieza con ejercicios de movilidad, y que lo preparan para el ejercicio posterior, ¿no? Para el principal de fuerza, genial. Pero si no conoces bien la biomecánica, pues no vas a saber que si tu pelvis está en anterior y tú intentas hacer movilidad con la pelvis en anterior, no estás ganando nada. Exacto. ¿Sabes? Estás compensando más. Exacto. Y que si la columna está en flexión y tú vas a hacer una rotación, pues no estás haciendo una rotación torácica, ¿sabes? Biomecánica. Tú tienes que conocer bien cómo se mueve tu cuerpo, cómo se relaciona tu cuerpo con las demás estructuras. Es decir, por ejemplo, en el seminario de peso muerto explicaba que la mayoría de lesiones lumbares que vienen desembocadas de un peso muerto es porque la persona pierde el control sobre la relación entre la caja torácica y la pelvis. Y si tú a lo largo del recorrido de un peso muerto esa relación se pierde, ¿sabes? Lo que es el stack, pues es lesión. Y además es que es muy importante, es decir, yo muchas veces, entrenadores que me escriben y me preguntan, oye, ¿el stack al que te refieres qué es? Y eso, ojito. Una base, sí. Ojito, que eso es que es la base, ¿sabes? Pues nada, tendremos que hablar un poquito sobre el stack también en el podcast y en YouTube. ¿Y sabes? Sí, hay que... Sí, y ¿sabes una cosa que también le faltan a los entrenadores? Exigencia. Exigencia. Tú te tienes que exigir unos mínimos para entrenar a la persona y tú le tienes que exigir a esa persona unos mínimos para avanzar. Pero para exigirle esos mínimos tú tienes que ser consciente de que lo está haciendo bien. ¿Sabes? Y exigir no es
¿cuántos turquís ves que te suben? Ya. No. Y tú ves al Exigir entrenador. no es kilos. Claro, solo. no. Y el entrenador le dice, vale bien. No, vale bien, no. No, exactamente. No está bien hecho. Vuelve para atrás. Y lo haces bien, bueno. porque yo te lo he enseñado bien. Porque lo hemos practicado bien. Exigencia. Qué bueno. Oye, y por último, como dices, este conocimiento técnico le falta a la gente. En tu caso, qué formaciones, libros, qué te ha hecho clic a nivel profesional? ¿Qué recomendarías? Mira, Hay mucho, pero... hay muchos porque además, es decir, yo creo que nosotros pecamos de la inversa de mucha gente. Y además con esta mano contamos los que pecamos de exceso y no de defecto. Yo, dependiendo de la etapa profesionalmente en la que he estado, me he ido formando de una u otra manera, ¿sabes? Y yo considero que todas esas piedras, todas esas formaciones que he ido haciendo a lo largo de mi carrera, me han convertido en lo que hoy soy. Y en el momento en que las hice, las veía necesarias. Hoy día no las veo tan necesarias. Pero en su momento pues hice las de Ariel Crucero, que para mí fue un cambio brutal. Pues hay que tener en cuenta de que yo durante 10 años solamente me enfoqué en el método Pilates, ¿vale? Sí, que de ahí partías. Sí. Exacto. Y que a partir del año 2013-2014 fue cuando empezó a abrir un poquito el abanico y empiezo con Ariel. Después me hice pues Michael Boyle, formaciones españolas como las de Qualis, Exos, FMS, DNS, IKN, 1000. Tuvimos una época que todo lo que eran siglas, todo lo que eran letras, las hacíamos. Sí. De hecho, es que si miras en el Instagram, te pones a ver y es súper extraño. DNS, FMS, DNS, PRI, FMS, sí. Es súper extraño. No necesitas hacer tanta. Tú tienes que ver quién es tu cliente, qué necesidades tienes tu cliente y quién los suple. Y sobre todo una cosa súper importante. ¿Sabes lo que yo veo en cuanto a la formación? Hay entrenadores que sabemos lo que vale la formación. Y hay entrenadores que no ven formarse como una inversión, sino como un gasto. En el momento en que ves la formación como un gasto y no como una inversión, estás caduco. Totalmente. Estás caduco, ¿sabes? Porque si te está entrando ahora un flujo de dinero... Tengas la edad y la experiencia que tengas, además. Tengas lo que tengas, ¿sabes? Te está entrando ahora un flujo de dinero, pero ese flujo de dinero va a empezar a menguar porque no te estás actualizando. La formación es una inversión y la formación no es barata. La formación de calidad no es barata, ¿sabes? No es barata, pero es que... Hay cursos de monitor además, la palabra es monitor. Claro, monitor de pilates en Groupon, en 30 grupo, euros. No te falta ni que tengas una estrella. Mira, yo te voy a dar simplemente un dato. Yo me formé por la escuela Stott Pilates de Canadá. Stott Pilates me costó a mí 11.000 euros. Ya ves. 11.000 euros. Ya ves. Y yo veo cursos, yo he sido profesor másters, en cursos de 300 euros. Sí. ¿Sabes? Entonces, la formación no es barata, pero ten en cuenta una cosa, que eso también eso es una de las cosas que diferencia a un entrenador de 15 euros de uno de 70. Sí, totalmente. Eso también es lo que diferencia. El que uno en el retiro cobre 15 euros y otro en un centro privado cobre 70. Totalmente. El haber dicho, no, me voy a formar y me voy a gastar el dinero. ¿Y libros? ¿Algún libro? Libros. Mira, hoy día pues igual, hoy día ya no los veo de la misma manera, pero libros que a mí me ayudaron y me cambiaron, por ejemplo, el de Michael Boyle de entrenamiento funcional, yo recuerdo que me lo leí 2 veces, porque me ayudó mucho. Intervención de Dan John, ¿sabes? Y además recuerdo que iba capturando la pantalla y buscando el traductor, porque mi inglés no era nada bueno, hoy sigue sin ser bueno, pero es un poquito mejor, ¿sabes? Intervención de Dan John, Fuerza Fácil de Dan John, Las reglas del entrenador de Brandon Kebrick, creo que es, no recuerdo bien el apellido, ¿vale? Movement de Gray Cook, del doctor Stuart McGill, que igual hoy día no lo veo tan útil, pero que sus libros de espalda me parecieron la hostia, ¿sabes? En su momento. Hoy por hoy no veo... Bueno, y hay un libro que también, además te lo he dicho antes que lo quería mencionar.
vivir y trabajar con entusiasmo. Es decir, por favor, que no venga tu cliente y tú le cuentes todas las penas del día, ¿sabes? Es decir, que no seas un paño de lágrimas con tu cliente, ¿sabes? Que tu cliente diga, joder, qué ganas de ver a este tío porque me motiva, esto, ¿sabes? Es súper... hay muchísimos libros y todo tiene que ir enfocado a la persona que tienes delante. Sí, luego hay libros y hay momentos, ¿no? Yo confío mucho en eso de cuando el alumno está preparado, el maestro parece. Y los libros son así, hay veces que un libro te resuena en ese momento mucho, en otro momento no tanto, pero joder, los que has comentado son básicos, yo creo también. Y súper fáciles de leer. Y muy fáciles, efectivamente. Y súper fáciles de leer. No tienes que leerte 20 papers y tal, como No. hacemos otros frikis y tal, pero muy bien. Pues nada, de momento nos quedamos aquí. Muchas gracias, macho, por este ratazo. Se me quedan cosas en el tintero. Bueno, guárdalas. Pero habrá que repetir. Guárdalas. Así que muchas gracias. Pues nada, encantado y espero... Si quieres decir algo más. Nada. Yo que encantado de haber pasado un rato contigo, además, es decir, que nos conocemos desde hace unos años, que aprecio mogollón tu trabajo y tus comentarios y sobre todo que espero que en este proyecto te vaya súper bien. Muchas gracias. Y para ti en proyectos presentes y venideros, por supuesto, también. Así que seguimos, nos veremos pronto, Ángel. Sí. Y a todos los que nos escuchen, que no se olviden seguir a Ángel, que además ha hecho mención a varios posts que tiene súper interesantes, como decía, Ángel Fuerza Estética. Y nada, nos vemos ya entre hierros. Exacto, debajo de una barra. Y hasta aquí la charla que tuve con Ángel, espero que hayas podido disfrutar y aprender mucho de ella. Y de hecho, si me lo haces saber a través de comentarios, de tus likes, estoy seguro de que podré convencer a Ángel para que se pase de nuevo por el podcast de Potencial Humano y charlemos y profundicemos aún más. Espero, como digo, que te haya gustado mucho. Recuerda que tienes en la descripción el enlace para inscribirte a la clase gratuita que daré el 25 de abril sobre 5 herramientas y 5 estrategias para aplicar en tu entrenamiento desde ya y optimizar y conseguir los resultados que tanto llevas esperando. Independientemente a cuál sea tu objetivo, estas estrategias se pueden calibrar de una u otra forma para conseguirlo. Así que te espero ahí el 25 de abril en la clase y seguimos con más entrevistas, con más podcasts, con más vídeos en YouTube. Suscríbete si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Dale un like si te ha gustado, compártelo con tu gym bro, con tu gym sis, con aquella persona que creas que le puede resultar realmente útil y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!